Hola amigos del canal, espero que todo bien. Vamos con un vídeo de... Esto es un vídeo, no vamos al esto del plan de abonado, sino esto es cómo elegir las varetas de aguacate. Entonces ahí estamos viendo las varetas para injertar, o sea la púa para injertar. Ahí estamos viendo... A ver, yo creo que a ver si podemos, porque claro, no tengo nadie que me grabe, entonces para ver, he intentado hacer coger la púa, porque esto es uno de los puntos clave para que te pegue el injerto, para que el injerto sea exitoso. Entonces, más que nada, para que os quedéis con conceptos, ahí estamos viendo en el vídeo cómo hago marcas con el dedo por donde se debe cortar la vareta. Quedaros con que tiene que ser varetas fuertitas, o sea, fuertes. O sea, no nos sirven varetas muy finas. Depende el porta injerto, cuál sea el porta injerto. O sea, si es una planta pequeña, pues claro que la vareta tiene que ser más pequeña que el tronco donde vamos a injertar. Siempre la vareta va a tener que ser más pequeña que el tronco donde vamos a injertar. Pero por ejemplo, ahora vamos a ver que, o sea, por ejemplo, que lo vamos a ver ahora, en el árbol que yo injerté, que me pegaron los injertos, vemos como las varetas, o sea, las púas, el injerto que pegó eran las púas más gordas, pero claro, era de un árbol viejo. Tenemos que ser conscientes de que si es una planta pequeña, como las plantas que se hacen de vivero, pues obviamente la vareta o la púa pues va a ser más pequeña. Pero para que os deis cuenta de estas cosas, porque es uno de los puntos clave para que el injerto sea exitoso. Y aquí vemos cómo me han pegado estos injertos y decir que este patrón es malo. Este patrón, yo estoy prácticamente seguro que esto es de una pipa de un hash. Y aquí puse hash y puse fuerte. Puede ser que las varetas que me pegaran fueran las de fuerte y no me pegaran las de hash. No lo sé porque la verdad fue un error. Esto tengo que arreglarlo, tengo que cortar todavía esos troncos para inducir la planta que mande toda su energía a esas ramas. Lo voy a hacer en los próximos días y pues grabaré un vídeo, lógicamente. Ahí un vídeo como yo pueda, porque es que no tengo nadie que me grabe. Entonces, pero bueno, lo importante es ir aprendiendo y quedar con los conceptos. Se ve que, por ejemplo, aquí estamos viendo como veis, siempre la vareta, siempre más pequeña que donde vamos a injertar, obviamente. Entonces, si tenemos el palito pues más fino, pues tendremos que buscar varetas más finas. Pero si es una rama muy fina, mejor dejar crecer el árbol un poco. O sea, si el patrón, el porta injerto es muy fino, no podemos injertar ahí. Tiene que tener un mínimo de grosor para injertar. No hagamos injertos muy finos. Porque veis, ahí estoy haciendo con el dedo así que no. Porque veis, esas ramitas son muy finas. Y no tienden a no coger el injerto, tiende a no pegar, porque está muy fino, tiende a secarse, o viene un golpe de calor y te lo seca, es menos resistente. Entonces hacemos eso, podemos hacer un movimiento así con el dedo y ver que sean de árboles que estén fuertes, que estén sanos, árboles maduros ya, árboles de años, que sean árboles fuertes, que estén bien nutridos y que tengan unas ramitas, unas púas, unas ramitas más gordas. Y esto, vuelvo y repito, esto es una de las claves, si no es la mayor, aparte de saber hacer el injerto, pero saber coger la púa es más importante, pienso yo, que hasta el mismo injerto. Porque el injerto es hacerlo así y ya está. Pero saber coger la púa es muy importante. Entonces, veis, ahí estoy marcando así con el dedo por dónde se debe cortar. Ahora lo vamos a ver. Y nada, aquí se ve para que veáis todo el proceso. Yo más o menos he hecho lo que he podido. Como digo, no tengo nadie que me grabe. Pues hacemos un corte ahí, por encima del anillo. Sabemos que sale como un anillo por debajo y sale el nuevo brote. A ver, el injerto se suele hacer por esta zona del mundo, así en España o en Canarias, en verano. Es la época ideal. ¿Por qué? Porque es un brote que salió en primavera y ese brote pues pasan unos 2 meses por ahí y ya es un brote pues que no está rojo, no es un brote, sabemos que cuando un brote reciente del aguacate salen las hojas salen como rojizas, ¿no? Y aquí veis que eso ya no es un brote, a ver, ya estamos aquí a final de verano, esto ya estamos en la fecha límite
para hacer injerto. Lo bueno tenía que haber sido haberlo hecho hace un mes, hace dos, hace tres. Tenemos todo el verano para hacer injerto. Entonces ya estamos en la fecha límite, ya estamos en la fecha porque tienen que ser ramas que estén así, que estén en crecimiento. Entonces, nada, ya ahora empieza el invierno, se para el proceso de crecimiento y puede ser que pongas una púa y no se te seque y al igual se te queda verde y a la próxima primavera te revienta el injerto. Pero bueno, lo ideal, lo que yo recomiendo es hacer el injerto en verano, cuando ya ese nuevo brote salió. Veis, aquí estáis viendo cómo todo el proceso, más o menos cómo se hace. Se quitan las hojas para que la planta no se, o sea, para que la púa no se deshidrate. Y tenemos que darnos cuenta, aquí lo vamos a volver a ver, tenemos que darnos cuenta de que ahí más o menos, yo pienso que se vea más o menos, se ve que es una púa más o menos gordita, que que está fuerte, esa púa está fuerte, está bien nutrida, esa planta está bien nutrida, está sana. Y nada, eso, cortas por ahí, por encima del anillo, de una ramita que esté ya, que tenga su maduración. Vemos que la rama está verde, no está rojiza, no es un brote nuevo. Ese brote ya lleva ahí, vamos a ponerle que ese brote lleve ahí 3-4 meses ya. Se puso rojito, el brote nació, se puso rojito ese brote y ese brote ya maduró y ya es un brote verde, como se ve ahora. Es un brote verde, entonces lo cortamos, ese brote lo cortamos y que claro, obviamente no tenemos que despistarnos de esto, que se vean los ojitos entre el nacimiento de la hoja, se ven los ojitos, o sea, las yemas, que por ahí es por donde va a brotar. Si no hay yema, si no hay ojito, no te va a brotar. O sea, ahí se ve, ¿veis? Donde yo me imagino que después, si no después, ahora vamos a ver cómo se hace la cuña y ahí lo señalo mejor. Pero más o menos se ve, ¿veis que está sí está bien? Se ve que es gordita, que está fuerte y casi que podemos sacar dos de ahí. Podemos sacar dos. Si tenemos mucho eso, pues no hace falta, pero si no, podemos hacer un intento de sacar dos. Porque tenemos esas yemas, ¿veis? Ahí donde estoy señalando con el dedo, esos ojitos, esas yemas, tiene que tener eso, porque por ahí es por donde va a brotar. Por ahí es por donde va a brotar. Si no tiene esos ojitos, esas yemas, pues no va a brotar, ¿eh? Tenéis que buscar esa rama que tenga eso. Que tenga esas yemas ahí, para que nazca. Y ahí estamos viendo, de ahí saldrían dos púas. Esa está más o menos y la otra está un poco mejor. Y nada, yo creo que más o menos se está entendiendo el concepto. Y nada, ahora vamos a ver cómo se hace la cuña. Y más que nada para ver el proceso cómo sería el proceso del injerto. Ahora lo vamos a ver, aquí lo vamos a ver. ¿Veis? Las dos ramitas que he cosechado antes. Pues entonces se le hace una especie de cuña con el cuchillo o la navaja de injertar bien desinfectada, todo eso. Cortamos un poco por ahí. Esa es la buena, esa es una especie de cuña. Siempre se le suele comer un poquito más por un lado que por el otro. Y nada, es eso. Voy a dejar un enlace en las tarjetas para que veáis, porque esto, claro, este no es el injerto, esto solo es un vídeo de coger la púa. Y voy a dejar un enlace de cómo se hace el injerto, que se ve todo bien explicado de cómo se hace el injerto. En las tarjetas, o sí, lo voy a poner en las tarjetas. Y nada, más o menos quedaos con eso. Yo pienso que más o menos se ve claro ahí. Ahí estamos, veis cómo estoy haciendo la cuña. Como hago una cuña, como dije, se le suele sacar un poquito más por un lado que por el otro. Y nada, de ahí salen dos. Salen dos, o sea, no, de esta es una y después la otra. Esta es la buena. Esta es mejor que la otra porque se ve que tiene más ojos. Por ejemplo, ahora esta se ve más que solo tiene dos ojitos. Solo tiene dos yemas. Entonces, buena no es, pero se podría intentar, se podría intentar que pegue. Y nada, lo que hacemos es repetimos el mismo proceso que hicimos antes. Hacemos la cuña,
como dije, intentar comerle un poquito más, pero sin pasaros tampoco, porque haciendo la cuña os podéis pasar y cargaos el tronco con cuidadito, con paciencia. Si no soy, a ver, yo no soy un experto injertador, ¿eh? Yo he hecho mis apaños aquí en mi casa y algún árbol aquí, algún vecino y tal, pero yo no me considero un experto injertador. Estoy aprendiendo, la verdad. Y, y nada, pero sé un hombre que me enseñó que esa era la mejor manera para él y tal. Y pues mira, yo he probado y la verdad que va bastante bien el injerto este lateral en aguacate. Por ejemplo, injerto en verde, así va bastante bien. Y nada, aquí lo mismo que lo otro. Hacemos una cuña, le intentamos comer con cuidadito. Siempre los utensilios bien desinfectados, con un poquito de alcohol. Esperemos a que se seque, abanicamos así un poco, lo secamos con una servilleta o lo que sea. Y nada, intentar no tocar mucho con nuestras manos, porque nuestra mano tiene, pues siempre tiene algo de grasa por la piel o lo que sea. Intentar no tocar eso aparte que hicimos el corte, esa cuña. Y nada, ya dejo el otro vídeo por si queréis seguir viendo el siguiente vídeo de cómo es el injerto. Cómo sería realizar, después de tener la púa, cómo sería realizar el injerto. Pues nada, un saludo y espero que les haya gustado el vídeo.